El sonido del timbre interrumpió la calma de aquel viernes por la noche. Marcos abrió la puerta esperando ver a su hijo, pero la escena lo dejó sin palabras. Raúl no venía solo. A su lado, un joven alto, de mirada segura y sonrisa cálida, lo saludaba con un apretón de manos firme. «Papá, este es Álvaro, mi mejor amigo de la universidad», dijo Raúl, entrando con la naturalidad de quien conoce cada rincón de la casa. «¿Recuerdas que te hablé de él? Es el que me salva en cálculo». Marcos notó la energía diferente en el aire. El joven no se limitó a un saludo rápido. Lo miró a los ojos con atención, como si buscara algo más que cortesía. «Mucho gusto, señor Álvarez», dijo Álvaro. «Gracias por recibirme». Marcos apenas tuvo tiempo de asentir antes de que Raúl explicara el motivo de la visita. «Álvaro está pasando un momento complicado en casa. Pensé que podría quedarse aquí unas semanas. Si no te importa». Hubo un silencio breve. Álvaro, incómodo, bajó la mirada. Marcos reconoció ese gesto. Lo había vivido en carne propia cuando el divorcio lo dejó expuesto y sin rumbo. «Claro, no hay problema. Aquí siempre hay espacio», respondió sin dudar. Álvaro levantó la vista y le regaló una sonrisa agradecida. Fue un instante fugaz, pero lo suficiente para que Marcos sintiera algo extraño. Un eco lejano que creía olvidado. Al día siguiente, Marcos lo encontró en la cocina preparando café. «Espero que no te moleste», dijo Álvaro sirviendo 2 tazas. «No me gusta quedarme de brazos cruzados». Ese gesto sencillo fue el primero de muchos. Durante la semana, el joven se ofreció a ayudar con el jardín, a ordenar herramientas en el garaje, incluso a cocinar. Raúl, por su parte, pasaba gran parte del tiempo fuera, dejando a Marcos y Álvaro compartiendo espacios y conversaciones que, poco a poco, se volvieron más naturales. Un sábado por la mañana, Álvaro se detuvo frente al garaje. «¿Ese coche es tuyo?», preguntó señalando el Camaro cubierto por una lona. Marcos sonrió con cierta nostalgia. «Sí, un proyecto que nunca terminé». Álvaro pidió permiso para verlo y, con cuidado, levantó la lona. Tocó el capó como si reconociera cada línea. «Está en buena forma. Con algo de trabajo podría volver a la carretera». Fue el comienzo de una rutina inesperada. Los fines de semana, trabajaban juntos en el coche. Marcos, sorprendido, descubrió que el joven no solo sabía de motores, sino que también tenía una habilidad especial para explicar las cosas sin hacerlas sentir complicadas. Entre herramientas y piezas, compartían historias de vida. Marcos hablaba de sus errores y aprendizajes. Álvaro, de su infancia en un pueblo pequeño y de los cambios que lo habían traído a Madrid. En una de esas mañanas, mientras ajustaban una pieza, Álvaro se detuvo y lo miró. «¿Nunca te arrepientes de lo que no hiciste?», preguntó, con un tono que no parecía casual. Marcos sintió que la pregunta iba más allá de los coches. «A veces», admitió. «Pero creo que lo importante es no dejar pasar las oportunidades que tenemos ahora». Álvaro asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que llevaba tiempo pensando. La complicidad creció sin que ninguno lo buscara de forma consciente. No eran solo palabras. Un roce al pasar una herramienta, una mano en el hombro cuando algo salía bien, una sonrisa que duraba un segundo más de lo necesario. Una tarde, Raúl anunció que no iría a casa ese fin de semana por un proyecto en la universidad. Marcos se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de sorpresa y algo que no quería nombrar. Álvaro, al enterarse, sonrió de forma contenida. «Parece que estaremos tú y yo», dijo con naturalidad. «¿Qué tal si vemos esa película que mencionaste?». La noche llegó y, con ella, un ambiente extraño pero agradable. Prepararon palomitas, eligieron una botella de vino y se acomodaron en el sofá. Al principio, la conversación giró en torno a la película, pero poco a poco fue derivando en confidencias. En un momento, Álvaro le dijo: «Marcos, gracias por dejarme quedarme aquí. No sé si te das cuenta, pero significa mucho». Marcos lo miró y, sin pensarlo, le puso una mano en el brazo. «Me alegra que estés aquí». Fue un gesto simple, pero cargado de algo que ninguno de los dos quiso romper con palabras. La pantalla seguía iluminando la sala, pero ambos sabían que lo que estaba ocurriendo no tenía que ver con la película, sino con algo que apenas comenzaba a tomar forma.
El golpeteo constante de la lluvia contra las ventanas acompañaba el silencio de la tarde. Marcos estaba en la cocina preparando café cuando Álvaro entró, sacudiéndose unas gotas de agua del pelo. Había salido a comprar piezas para el coche, aunque la tormenta sorprendió a todos. «Pareces empapado», comentó Marcos, ofreciéndole una toalla. Álvaro sonrió mientras la aceptaba. «No quería dejarlo para otro día. Sé que quieres ver el Camaro arrancar». Marcos notó el tono. No era solo cumplir con un proyecto mecánico, era cumplirle a él. Ese detalle lo conmovió más de lo que esperaba. El trabajo en el garaje se volvió parte de su rutina. Entre ruidos de herramientas y olor a aceite, también había espacio para bromas, miradas cómplices y conversaciones que se hacían cada vez más personales. Un domingo por la mañana, mientras Raúl aún dormía, Marcos se agachaba para revisar el filtro cuando sintió que Álvaro le tocaba el hombro. «Quieto, esa pieza está floja, déjame ayudarte», dijo, acercándose lo suficiente para que Marcos sintiera su presencia muy cerca. No hubo incomodidad, solo una calma extraña, como si aquel contacto fuera natural. Las comidas también empezaron a cambiar. Álvaro, aficionado a la cocina, preparaba platos sencillos pero llenos de sabor. «Deberías enseñarme esa receta», comentó Marcos un jueves por la noche, después de probar una pasta que, según Álvaro, era receta de su abuela. «Trato hecho. Pero tienes que prometer que la harás cuando no esté», respondió él, mirándolo con un brillo especial en los ojos. La frase quedó flotando, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos entendieron que hablaban de algo más que de comida. Una tarde, Raúl recibió una llamada y salió de casa sin dar muchas explicaciones. Quedaron Marcos y Álvaro en la sala, con la televisión encendida como simple compañía. «¿Te pasa algo?», preguntó Marcos, notando que el joven estaba más serio que de costumbre. Álvaro tardó en contestar. «Solo, a veces me pregunto cómo sería vivir en un lugar donde nadie me pidiera explicar quién soy o por qué hago lo que hago». Marcos lo observó en silencio, reconociendo en esas palabras un peso que él mismo había sentido en otro tiempo. Se acercó y le puso una mano en el antebrazo, con firmeza pero sin brusquedad. «Aquí no tienes que explicar nada». Álvaro lo miró con una mezcla de alivio y gratitud. No dijo nada más, pero se dejó caer en el respaldo del sofá, más relajado. Los días fueron pasando, y la presencia de Álvaro empezó a formar parte del paisaje cotidiano de Marcos. Pequeños gestos, como dejarle una taza de café junto a la computadora mientras trabajaba o esperarlo en el garaje para seguir con el coche, iban tejiendo un hilo invisible entre los dos. Una noche, al terminar de cenar, Marcos se ofreció a lavar los platos, pero Álvaro insistió en ayudar. Terminaron hombro con hombro frente al fregadero, hablando de todo y de nada. En un momento, ambos extendieron la mano para tomar el mismo plato, y sus dedos se rozaron. Ninguno se retiró de inmediato. Fue un instante mínimo, pero cargado de esa tensión silenciosa que crece sin pedir permiso. El siguiente fin de semana, Raúl avisó que no vendría por estar ocupado con un trabajo en grupo de la universidad. Marcos colgó el teléfono y se dio cuenta de que se quedaría a solas con Álvaro. No supo si sentirse inquieto o expectante. Álvaro rompió el silencio. «¿Sabes qué? Podríamos avanzar con el coche y después ver ese partido que dijiste. Así hacemos tarde de mecánica y fútbol». La propuesta sonaba casual, pero el brillo en su mirada decía algo más. Marcos aceptó, sin buscar más razones. Esa noche, entre comentarios sobre el partido y bromas improvisadas, Marcos sintió que algo había cambiado. No era solo amistad ni simple convivencia. Había una confianza que crecía a cada minuto. Y aunque ninguno lo decía, los dos sabían que ese fin de semana sería distinto. El domingo por la mañana el teléfono de Marcos sonó insistentemente. Era Raúl. «Papá, ¿está Álvaro contigo?», preguntó con un tono extraño. «Sí, claro, ¿por qué?». «Es que un amigo me dijo que lo vio ayer por el centro, y parecía que estaba con alguien mayor». Marcos sintió un nudo en el estómago. No había nada que ocultar en lo literal, pero la insinuación de su hijo le recordó que lo que estaba construyendo con Álvaro era delicado. Cuando colgó, encontró a Álvaro en el garaje, limpiando unas herramientas. «¿Saliste ayer sin avisar?»,
preguntó Marcos, intentando sonar neutro. Álvaro levantó la vista, sorprendido. Sí, fui a comprar unas piezas y me encontré con un compañero de la facultad. ¿Por qué? Nada. Raúl llamó, me preguntó por ti. Hubo un silencio incómodo. Álvaro dejó la herramienta y se apoyó contra la mesa. Marcos, si lo que te preocupa es lo que pueda pensar tu hijo. Hizo una pausa buscando las palabras. Yo no quiero causarte problemas. Marcos sintió que esa frase, aunque prudente, llevaba implícito un posible retroceso. No eres un problema, dijo acercándose un poco. El problema es que no sé cómo manejar todo esto. El resto del día transcurrió con una tensión silenciosa. Trabajaron en el coche, pero sin la fluidez habitual. Marcos notaba que Álvaro estaba más reservado. Sus bromas eran cortas y sus sonrisas, forzadas. Al anochecer, mientras guardaban las herramientas, Marcos decidió romper el hielo. No quiero que sientas que tienes que cambiar tu forma de ser por mí. Álvaro lo miró serio. No se trata solo de eso. Sé que para ti esto es más complicado. Tienes tu vida hecha, tu trabajo, tu hijo. Yo todavía estoy empezando. Marcos escuchó en silencio, sintiendo que esas palabras pesaban más de lo que Álvaro admitía. Al día siguiente, la lluvia volvió, y con ella, un extraño deseo de hablar. Marcos encontró a Álvaro en la cocina preparando café como tantas otras veces. Ayer me quedé pensando en lo que dijiste, empezó Marcos. Álvaro dejó la taza sobre la mesa y lo miró directamente. No quiero que te sientas atrapado. Si en algún momento esto se convierte en una carga, prefiero que lo digas. Marcos, sin saber cómo explicarlo, extendió la mano y le tocó el antebrazo. No es una carga. Lo que me asusta no es estar contigo. Es perderte por miedo a lo que digan los demás. Álvaro bajó la mirada un instante y luego sonrió con cierta tristeza. Pues no dejemos que decidan por nosotros. La tensión se disipó un poco, pero el tema quedó flotando como una nube, que en cualquier momento podía descargar. Aún así, ese día decidieron dejar de lado las conversaciones difíciles y salir a caminar por el barrio. La lluvia fina les obligó a compartir un paraguas, y en ese pequeño espacio, con el hombro de Álvaro rozando el suyo, Marcos sintió que todo lo demás dejaba de importar. En un momento, Álvaro bromeó sobre lo lento que caminaba Marcos, y éste, en respuesta, le dio un leve empujón en el brazo. Rieron como dos amigos de toda la vida, y esa risa, más que las palabras, fue el verdadero puente que volvió a unirlos después del día anterior. Pero por la noche, cuando Marcos se quedó solo en su habitación, las dudas volvieron. Sabía que en algún momento Raúl notaría la cercanía entre ellos. Sabía que no podrían vivir siempre en este equilibrio frágil. Y sin embargo, al recordar cómo Álvaro lo había mirado bajo aquel paraguas, entendió que no estaba dispuesto a renunciar tan fácilmente. Ese fin de semana no terminó con un acuerdo claro ni con una ruptura. Terminó con una certeza silenciosa. El vínculo entre ellos era real y cada vez más difícil de ignorar. El martes por la noche, Marcos llegó antes de lo habitual de una reunión en el centro. Apenas abrió la puerta, escuchó voces en el salón. No es tan fácil, Raúl, decía Álvaro con un tono firme pero sereno. Marcos se quedó inmóvil al reconocer la voz de su hijo. ¿Qué no es fácil?, preguntó Raúl, sonando confundido y algo molesto. Que me entienda. Que entienda mi forma de ver las cosas, respondió Álvaro. El corazón de Marcos comenzó a latir más rápido. No alcanzaba a oír todo, pero sabía que aquella conversación podía cambiarlo todo. Dio un paso dentro. Raúl lo vio y se calló. Álvaro se giró, con el rostro tenso. ¿Ocurre algo?, preguntó Marcos, intentando que su voz no delatara la inquietud. Raúl se encogió de hombros. Solo hablábamos de la vida en general. Pero parece que hay cosas que me estás ocultando, papá. La frase cayó como un golpe seco. Marcos lo miró, y por un instante pensó en esquivar el tema, pero Álvaro intervino. No es lo que crees, Raúl. Es complicado. Entonces explícamelo, exigió su amigo. El silencio se hizo pesado. Marcos notó cómo Álvaro lo miraba, como si le pidiera permiso para hablar. Pero él no estaba listo, o eso pensaba, hasta que sintió que si no decía algo, lo perdería todo. «Raúl»,
empezó respirando hondo. Álvaro y yo hemos estado pasando tiempo juntos, no solo como anfitrión e invitado, sino como alguien a quien valoro mucho. La mirada de su hijo pasó de la sorpresa al desconcierto. ¿Te refieres a...? ¿Sí?, confirmó Marcos sin apartar los ojos. Raúl se levantó bruscamente y se fue a su habitación sin decir nada. La puerta se cerró con fuerza. Álvaro permaneció de pie, mirando al suelo. No quería que se enterara así, dijo en voz baja. Marcos se acercó y le puso una mano en el hombro. Yo tampoco, pero no podía seguir ocultándolo. No quería que pensaras que me avergüenzo de ti. Álvaro levantó la vista. Sus ojos tenían una mezcla de sorpresa y alivio. ¿De verdad sientes eso? Más de lo que imaginas. La tensión en la casa esa noche fue densa, pero algo dentro de Marcos se sintió más ligero. Por primera vez había dicho la verdad en voz alta, sin esconderse. Al día siguiente, Raúl evitó mirarlo durante el desayuno. Álvaro, en cambio, se quedó un momento más en la mesa después de que su amigo se fuera. Lo que hiciste ayer fue valiente. Marcos sonrió apenas. Fue necesario. No quiero que vivamos con miedo. Álvaro extendió la mano y le apretó la suya por encima de la mesa. Entonces no lo hagamos. Ese apretón no era solo un gesto de apoyo. Era una promesa silenciosa de que, pase lo que pase, iban a enfrentarlo juntos. El fin de semana llegó más rápido de lo que Marcos esperaba. Desde aquella noche, Raúl había estado distante, hablando solo lo justo. La tensión era palpable, pero nadie había dado el primer paso para romperla. El sábado por la mañana, Marcos decidió salir al jardín para revisar el coche. Álvaro apareció al poco rato con 2 cafés y una mirada de esas que dicen, sé que hoy no será un día cualquiera. Tenemos que hablar con él, dijo sin rodeos. Marcos asintió. Sabía que no podían seguir así. Raúl estaba en su habitación con la música puesta. Marcos tocó la puerta. «Hijo, ¿podemos entrar?» Tras unos segundos, Raúl abrió y los dejó pasar. No dijo nada, pero su gesto serio hablaba por sí solo. «No quiero que pienses que esto es algo contra ti», empezó Marcos. «Lo que pasa entre Álvaro y yo, no lo planeamos, simplemente ocurrió». Raúl miró a Álvaro, luego a su padre. Me sorprendió. «Nunca pensé que...» Hizo una pausa, buscando las palabras. «Que tú quisieras algo así». Álvaro dio un paso adelante. «Raúl, eres mi amigo y no quiero perder eso. Pero tampoco quiero fingir que no siento aprecio por tu padre. Él ha sido un apoyo para mí en un momento difícil». Raúl bajó la mirada, respiró hondo y dijo, «Supongo que me costará acostumbrarme. Pero, si es lo que os hace bien, no voy a ponerme en medio». Marcos sintió un alivio que le aflojó los hombros. Se acercó y puso una mano en el hombro de su hijo. «Gracias, significa mucho para mí». Esa tarde, los 3 decidieron comer juntos. No fue una conversación perfecta ni llena de risas, pero ya no había ese muro invisible separándolos. Álvaro y Raúl incluso comentaron un partido de fútbol como antes, y Marcos, desde su asiento, los observó con una sensación de calma nueva. Al caer la noche, Raúl salió con unos amigos. Marcos y Álvaro se quedaron en el salón, en silencio, viendo cómo la lluvia golpeaba los cristales. «Hoy diste un gran paso», dijo Álvaro en voz baja. «Lo dimos los dos», respondió Marcos. Álvaro sonrió y, con naturalidad, apoyó su mano sobre la de él. No hubo palabras, solo ese gesto que decía todo, que, pese a las dudas, habían elegido no esconderse. Semanas después, el Camaro finalmente arrancó. El motor rugió como si despertara de un largo sueño. Raúl salió al jardín al escuchar el ruido y sonrió. «Vaya, sí que lo habéis conseguido». Álvaro y Marcos se miraron y sin decir nada, supieron que ese coche era más que un proyecto mecánico. Era el símbolo de lo que habían construido juntos. Algo que, contra las expectativas y los miedos, había logrado ponerse en marcha. Marcos, mirando el horizonte desde el volante, pensó que no sabía qué curvas traería la vida a partir de ahora. Pero por primera vez en muchos años, tenía ganas de conducir sin mirar atrás.